Centro, Señor, centro de nuestra adoración. Tú eres el centro en este tiempo, Señor, que tenemos de adoración. Es a ti, amado Jesús, a quien adoramos. Es a ti, delante de quien rendimos nuestra vida, rendimos nuestros corazones, Señor. Nos rendimos nosotros, como dice la palabra de Dios, como una ofrenda viva delante de ti. Y anhelamos siempre que tú seas el centro, Señor, en nuestros hogares, en todo cuanto hacemos, en el trabajo, en esa profesión a la cual le dedicamos tanto tiempo. Pero si el Señor no es el centro, dice la palabra de Dios, todas las cosas son en vano. Y podemos trabajar y podemos esforzarnos y podemos hacer muchas cosas. Pero cuando Él es el centro, siempre tenemos fortaleza, esperanza, una visión clara de lo que es el propósito del Señor en nuestras vidas, y podemos confiar en que Él está obrando y seguirá obrando todos los días, perfeccionando lo que comenzó en cada uno de nosotros. Así, Señor, que tú eres el centro de este tiempo de palabra, de adoración. Esta reunión, Señor, la hacemos en torno a tu palabra para edificar nuestras vidas, para que tú, Espíritu Santo, edifiques en cada uno de nosotros. Te doy gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás, y porque tenemos la plena certeza que de este lugar no salimos igual a como hemos llegado, sino que tú seguirás, Señor, obrando en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo le doy la bienvenida en esta tarde, le invito a que tome asiento, la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy y por supuesto a quienes van a estar escuchando este mensaje, que podríamos decir, si esto fuera por partes, es un quinto mensaje que empezamos el día domingo allí en la Iglesia Centro, y es los mensajes que hay en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Esos mensajes que son tan relevantes, bien está escrito en la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y viva y eficaz quiere decir que es pertinente y es relevante en cualquier momento. Hay personas que todavía siguen pensando que la Biblia es pasada de moda, que es anticuado, que son temas que tenían que ver para otras generaciones o para otras épocas, pero no es así. Es la palabra de Dios y es lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros. El título del mensaje que quiero compartir hoy es un llamado: despierta. Y vamos a ir primero a 3 versículos en la palabra de Dios. El primero está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8, que dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien despedazar, hermano. Hay otra versión de la Biblia que dice a quien esclavizar. Si vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, dice por allí el versículo 27, así de sencillo, este es todo el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Y allí mismo en la carta a los Efesios, pero en el capítulo 6, en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 3 advertencias, una la hace Pedro, otra la hace Pablo, y esta tercera, más que una advertencia, es una representación o un ejemplo claro de a quién estamos enfrentados. Uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos, no como cristianos, sino como seres humanos, es que nosotros tendemos a inclinarnos hacia los extremos. Y en un extremo se puede estar alguien que dice: yo le tengo miedo al diablo y a las cosas del diablo. Y hay muchas personas: no, de eso no hablemos, no, ¿cómo se le ocurre? No, que me da un coletazo, no, que no voy a hacer esto, no, que empecé y el diablo entonces me afectó. Ese es un extremo que no es real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la victoria. Pero hay el otro extremo de menospreciar y decir: el diablo no hace nada, que ese también es dañino, hermano. Porque esos dos extremos es hacia donde el enemigo siempre nos quiere llevar. El enemigo siempre nos querrá llevar
hacia los extremos. Si yo estoy en uno y estoy atado con el temor, la Biblia dice que el Señor no me dio espíritu de temor, quiere decir que yo no estoy obrando de la manera correcta. Y si me voy al otro extremo y digo, el diablo no puede hacerme a mí nada, pues estoy entrando en lo que a él tanto le gusta, la autonomía y la autosuficiencia. Siempre debemos permanecer en el centro, y ahorita que decíamos que el centro es Cristo, es la palabra del Señor. Y este tipo de llamados de la palabra de Dios, y podríamos tomar muchísimos, mejor dicho, podríamos tener muchos servicios solamente explicando y citando los versículos que nos dice de estar atentos, velando, velad y orad para que no caigas en tentación, dice la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo, tú no te puedes dormir pensando en que nunca va a ocurrir nada o que tú tienes todo bajo control, porque no es así. El que tiene todo bajo control es el Señor y nosotros lo necesitamos todos los días. Cuando yo creo que yo tengo todo bajo control, cuando yo pienso que soy inmune o que a mí no me van a ocurrir cosas o que el diablo, mejor dicho, es un cero a la izquierda y a mí no me puede hacer nada, ¿qué hago? Bajo la guardia. Un ejemplo claro de esto en la ciudad en la que nosotros vivimos, por las noticias y por todo usted podrá haber visto que es una ciudad insegura. Si yo vengo y dejo el carro aquí al frente, en la calle, en este lugar, de pronto digo, yo no creo que exista la inseguridad, yo no creo que haya ladrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa falsa seguridad, digo, pues dejo el carro sin seguro, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a asegurar si aquí nunca pasa nada? Y cuando llego a mi casa, ¿para qué cierro la puerta? Y cuando salgo en las mañanas, ¿para qué voy a echar llave? ¿Para qué voy a prender la alarma si a mí no me va a pasar nada? Esa es una falsa seguridad, es algo que yo me metí en la cabeza. Y hay gente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que confunde la fe con este tipo de cosas. Y es no la fe en Dios, y lo que están expresando es la fe que tienen en ellos mismos, esa falsa seguridad que tienen muchas personas. Y la falsa seguridad que tienen muchos es, pero yo voy a la iglesia, pero yo cargo la Biblia en mi maleta, en mi bolso, yo siempre cargo la Biblia en mi maletín, entonces ¿por qué podría pasarme algo si yo voy a la iglesia, si yo me sé algunos versículos de la Biblia? No, hermano. No tenga una falsa seguridad porque usted puede saberse mucho de la Biblia, cargarla en su bolsillo o en su maleta, pero si usted no la vive y no está todos los días tomado de la mano del Señor, créame que el enemigo va a estar trabajando. Y va a estar trabajando de muchas formas. Reconocemos que su manera de trabajar, ¿cuál es? El engaño, la mentira. Entonces va a trabajar en mi mente a través de los dardos que lanza, las mentiras, los engaños, etcétera. Pero el enemigo no me lanza un dardo, no me lanza algo ahorita para que en 10 minutos o en 5 minutos yo caiga en una trampa, porque el tiempo espiritual es muy diferente al nuestro. El enemigo me lanza un dardo y si ese dardo dio en el blanco y yo no llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia del Señor o no me pongo en la actitud de orar y de rendirme ante el Señor, ese pensamiento va a ir cobrando fuerza día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y entonces yo tengo la falsa seguridad, no oro, no leo la Biblia, me siento supremamente seguro y digo a mí nunca me va a ocurrir nada, nunca me va a pasar nada, y resulta que en mi mente y en mi corazón ya están trabajando cosas, las mentiras del enemigo, hermano. Hay muchas personas en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla que lleva a su pueblo, cuando salió de Egipto, dice que lo lleva por el camino largo, que fue el mismo Dios el que lo llevó por el camino largo, dice, porque les iba a entregar las victorias poco a poco o paso a paso. Ellos no estaban preparados para enfrentar todo lo que iban a enfrentar. A cada paso que daban, Dios los iba preparando para luego tomar las ciudades. Sabemos que hubo una generación que murió y que no conquistó nada. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido y estaban todavía atados a su pasado, a la esclavitud. Pero ya hubo una nueva generación que avanzó. Entonces el Señor los llevó y todo lo que vivieron fue una preparación. El Señor no tenía afán, porque el afán no es que usted tenga, reciba aquí, sino que el Señor se centra más en el propósito, en el cumplimiento del propósito. O sea, Dios no tiene afán. Dejémoslo claro, y por un lado Dios no tiene afán, pero por el otro lado el enemigo tampoco. El enemigo tampoco tiene afán. El enemigo lanza el dardo y él puede esperar y pueden pasar, como le digo ahorita, semanas o meses o años. Pero como lo dice Santiago, dice que el pecado se va gestando. Y no es una gestación que digamos, un pecado se va a gestar en 9 meses. No, él toma el ejemplo de gestarlo y es porque ahí va cobrando vida. Y va cobrando vida en mi mente. Yo puedo
tener un pensamiento equivocado hoy tener un pensamiento. Alguna vez les hablaré de un testimonio de algo muy tremendo que me pasó. Recién estaba yendo a la iglesia, yo dije, yo soy cristiano, estoy por encima de todas las cosas, yo ya soy una nueva criatura, etcétera. Y vinieron unos pensamientos a mi mente y yo abrí mi boca para expresar unas cosas y ya pasó, hermano. Fue solo unas expresiones, fue solo unas actitudes y pasaron meses y unos cuantos años. Y cuando pasaron unos cuantos años, lo que yo estaba hablando hace unos años, terminé cayendo en una trampa muy tremenda de parte del enemigo, y cuando terminé cayendo en esa trampa de parte del enemigo, vinieron problemas muy graves, muy fuertes. Y mi pregunta, ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Y por qué la puerta estaba abierta de esa manera? Porque había una falsa seguridad. Y cuando tenemos esa falsa seguridad, lo que le decía ahorita, si dejo el carro sin seguro o dejo la puerta abierta de mi casa, estoy bajando la guardia cuando yo tengo una falsa seguridad. ¿Qué es esa falsa seguridad? El ejemplo en el mensaje a las iglesias. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a hablar de Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Como le digo a todos los que están aquí, los que están escuchándonos, hermano, el domingo dimos los 3 primeros mensajes a las iglesias. Ayer en la mañana en el ayuno del centro tuvimos uno más. Hoy vamos con este 5.º mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis estaba a unos 50 kilómetros al sur de la iglesia que tocamos anterior, que es Tiátira, y estaba construida sobre una montaña y bien resguardada. Era una ciudad que parecía inexpugnable. O sea, estando en una montaña, nosotros tenemos la visual de todo el mundo que sube por cualquiera de los flancos, a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Aquí podemos ver quién sube, y nadie, absolutamente nadie nos podrá ni conquistar ni llevar bajo un yugo. Eso podría ser lo que pensaban, porque era una ciudad construida con ese sentido. Pero resulta que esta ciudad había sido tomada 2 veces, y había sido tomada por 2 ejércitos por allá muchos años antes de Cristo. Una vez fue tomada por Ciro y otra por Antíoco, y fueron tomadas cuando ellos bajaron la guardia. En esas batallas donde fue tomada Sardis es porque ellos habían bajado la guardia, porque se sentían muy seguros, porque dejaron de cuidar, y eso lo aprovechó en su momento el ejército enemigo para tomarlos. Por eso el Señor le está hablando de esta manera: debe estar velando. Y este mensaje es para la iglesia actual, igual que todos, hermano. Debe estar velando. Ahora, bueno, esa era Sardis, construida sobre la montaña. Ellos se sentían autosuficientes. Una persona baja la guardia cuando entra en la costumbre. Yo les he puesto siempre un ejemplo del matrimonio. Un matrimonio se va construyendo día a día, no tras aniversario, que vamos a celebrar los 20 años, los 25, los 10, los 15, y nos vamos a comer y la pasamos muy bueno un día al año. No, así no se construye. Se construye día tras día y acción tras acción. Yo puedo relajarme y caer en la costumbre, y ya pues tengo mi esposa y ya listo, punto. Yo no necesito hacer nada más, ya nos casamos, ya llevamos 20 años, son más de 20 años, y cada uno por su lado, y trabaja y construye una cantidad de cosas, pero no se está construyendo la relación. Entonces, ¿qué hay? Esa costumbre, esa monotonía que hay, un día cuando el enemigo quiera destruirlo, va a encontrar muy fácil destruirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece que está muy seguro, está abierto. Y eso funciona con cada tipo o con cada relación que nosotros tenemos: el matrimonio, la amistad, y en este caso específico, nuestra relación con Dios. Entonces,
Ellos eran autosuficientes, hermano. Ellos creían que solos podían hacer todas las cosas. ¿Cómo empieza hablando? Y es un tema que le hablé a los hermanos el domingo y ayer en el centro. Y es cada uno de los primeros versículos que tiene que ver con cómo se presenta Jesús ante esa iglesia tiene una característica muy importante. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Porque no solamente la iglesia había entrado como en esa autosuficiencia, sino los pastores también, los líderes de la iglesia también. Y esa autosuficiencia estamos por encima del bien y del mal. Hay muchos lugares donde ya se siente o quisieran o han hecho a través de sus acciones como si el Espíritu Santo quedara fuera. Entonces tenemos una alabanza excelente, la membresía, no, esto está creciendo todos los días, en las redes sociales somos lo máximo, somos famosos, hay éxito, digamos, delante del mundo de la sociedad. Y entonces nos olvidamos ¿de qué? De la dependencia de Dios. Eso es algo que nadie puede olvidar en su vida, hermano. Yo cuando hablo con los hermanos que están en ese proceso preparándose para el ministerio y la apertura de un culto o compartir por aquí, ¿cómo se sintió el sábado compartiendo por aquí? Bien, gloria a Dios. Pero entonces, los hermanos, ay, sentí nervios. Pues normal, hermano. Ay, ¿cuándo será que no siento nervios? Ojalá nunca. Ojalá siempre sienta nervios. Ojalá nunca deje de sentirlos. ¿Por qué? Porque el hecho de sentir que usted tiene una responsabilidad lo lleva ¿a qué? A orar mucho por pararse acá y a decirle al Señor, yo dependo de ti, para todo, para absolutamente todas las cosas. Yo dependo de ti. Pero cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, que es lo que el enemigo hizo en Génesis 3, de llamar a la autosuficiencia y a la autonomía, a Eva primero y después a Adán, terminó diciéndoles, ustedes no necesitan a Dios. Y cuando el líder espiritual o los líderes espirituales, y es el tiempo en el que nosotros vivimos, hay opulencia, hay muchas cosas, se crece, hay medios, hay aplausos, hay invitaciones, hay una cantidad de cosas, se corre el riesgo de entrar en esta misma tónica. ¿Y cuál es? Depender de sí mismos y no depender de Dios. Y si nosotros dejamos de depender de Dios, entonces estamos diciéndole al Espíritu Santo, y entonábamos un cántico ahorita, tú eres el centro. Pero entonces nosotros entraríamos al punto de decirle, ¿sabes qué, Señor? Nosotros no te necesitamos. Porque ya tenemos todo listo y preparado. La alabanza ya sabe lo que va a hacer, ellos vienen, lo hacen muy bien, y el pastor viene y da el discurso o da la conferencia, porque ahora lo llaman conferencias, no la predicación de la palabra de Dios, sino una conferencia y se habla de animamos la gente, mejor dicho, usted ve una cantidad en las redes sociales de aparentes predicaciones o conferencias que son más, parecen autoayuda. Y en ese autoayudas tú eres lo máximo. Mejor dicho, Dios existe para servirte a ti. Y entonces nos sentimos por encima de Dios. Y nos olvidamos que no es así, que nosotros debemos aprender a depender de Dios. Y el Señor nos lleva a eso. Entonces, cuando tenemos una falsa seguridad, vivimos en algo, hermano. Y es el triunfalismo. Una persona que vive en el triunfalismo vive en 2 temas. Uno, se rechaza al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo no está, entonces somos ciegos a ver el ataque del enemigo como viene. Entonces, vuelvo al ejemplo. No, mentira, en Bogotá no hay inseguridad, eso no es, eso es una mentira y eso no existe y a mí nunca me pasa nada y se los voy a demostrar. Voy a dejar mi carro abierto y me voy a venir aquí todo tranquilo, entonces ya no tomo las precauciones, eso quiere decir que hay que yo bajé la guardia y eso quiere decir que yo estoy ciego al ataque y que cuando el ataque venga, hermano, pues no puedo hacer nada porque estoy enceguecido a ese ataque. Yo escucho muchas veces a personas que tienen fe, gloria a Dios por eso, porque la vida cristiana es una vida de fe. Nosotros vivimos no por vista, sino por fe. Pero a veces la gente centra la fe en ellos mismos y entonces eso ya no es fe.
Ya no es fe. La fe es en Dios. Hay gente que tiene fe en el dinero, en el mundo, en las riquezas, en todas las cosas, en su capacidad, en su fuerza, en lo que sea. Pero eso no es fe, la que nosotros profesamos. La fe que nosotros tenemos es en la palabra de Dios y en sus promesas. Cuando yo soy autosuficiente y estoy enceguecido al ataque del enemigo y soy un triunfalista, entonces empiezo a rechazar la obra del Señor, el poder de Dios. Y ahora lo centro en mi ejemplo, las declaraciones. Hermano, ¿se pueden hacer declaraciones de fe? Claro que sí, las declaraciones de fe se pueden hacer. Pero las declaraciones de todo lo que a mí se me ocurra, no, eso no, pero es lo que vive mucho pueblo cristiano hoy en día. Entonces, más que fe, muchas personas lo que tienen es una terquedad enorme, hermano, que no hay quien la saque de ahí, solamente el Espíritu Santo, pero lo están rechazando. Ayer mismo yo escuchaba a unas personas que me estaban hablando y me hablaban de situaciones y de ejemplos y de testimonios. Y una de estas personas dijo, es que a mí Dios me ha enseñado esta manera y una doctrina que es así. Hermano, yo oré rápidamente y dije, hablo, no hablo, ¿qué le digo? Venimos conversando y me está diciendo que Dios le enseñó la doctrina, que ella le da órdenes, esa persona le da órdenes a temas y no pasan. Y le dije, pues, eso no es una doctrina bíblica. Usted dice que Dios se la enseñó, pues no. Estaban otras personas ahí, sí, eso sí es así. Hermano, ¿sabe cómo están? Ciegas al ataque. Están totalmente enceguecidos al ataque. El Señor le estaba dando este mensaje a la iglesia de Sardis y palabras más, palabras menos, les estaba diciendo, a ustedes los han tomado un par de veces y los cogieron de sorpresa. Ejércitos enemigos, pueblos enemigos. Pero ahora les estoy hablando de lo espiritual. Y de lo espiritual es que no hay un liderazgo real espiritual. Lo que se está predicando, mira hermano, uno lee este mensaje y es para el año 2025 y de los años que venimos en este rollo. Lo que se está predicando hoy es un mensaje hacia la comodidad de la persona. No importa cómo estás tú. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo importante? Hermano, el dinero, si usted trae el dinero, no importa si usted es pecador, no se arrepienta, usted no necesita arrepentirse, pero desde que traiga el dinero. No, no es eso lo que dice la Biblia, porque todos los mensajes a las iglesias tienen un llamado, arrepiéntete, y esa es la misericordia y el amor de Dios, y el evangelio es ese. Juan el Bautista hablaba y llamaba al arrepentimiento. En Hechos 2 ve usted cuando viene la primera predicación del apóstol Pedro y entonces la gente es compungida, tocada, impactada y dicen, ¿qué debemos hacer? Y entonces el primero que les dice es, arrepiéntanse de su pecado. Ese es el evangelio, hermano. De resto es jugar al evangelio. Si queremos la comodidad, no, yo voy a buscar una iglesia donde me digan que todo está bien, que mi pecado no importa siempre y cuando yo traiga dinero, o sea amigo del pastor, o suceda esto, o esto, o esto. No, hermano, no es así. Miren, le quiero mostrar algo en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice la palabra de Dios. Este es el éxito según la Biblia. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el éxito según la Biblia. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, que no está metido ni está siendo partícipe de la maldad de este mundo, que no se estuvo en el camino de los pecadores, no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la palabra, se deleita, es su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será esa persona? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Está reverdecido en todo momento. Es un árbol que no se seca. En Jeremías también habla de esto. Ahora, esas aguas que cubren el árbol, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que alimentan? ¿Al árbol? ¿Echarle agüita por encima? No, cubre la raíz
la alimenta y fortalece la raíz para que el árbol esté firme y esté dando fruto. Esas aguas, la representación de las aguas en la palabra de Dios, en la Biblia, la representación de las aguas es esto, la palabra de Dios. Por eso dice, el que medita en la Biblia de día y de noche. Entonces, si yo soy ese árbol plantado, esa corriente viene ¿desde dónde? Desde el trono de Dios directamente. Ahí vienen las aguas, la palabra. La palabra alimenta mi raíz, la palabra me fortalece y así puedo estar firme y dando fruto en todo tiempo. Pero cuando yo me muevo de ese árbol que somos nosotros, me muevo y no me alimenta la corriente, entonces ¿qué sucede con el árbol? Se seca y se muere, hermano. Así de sencillo. Si la palabra viene desde el trono de Dios y fluye desde el trono de Dios, aquí intervienen varias cosas. Uno, obviamente la Biblia. Somos nosotros autodidactas hasta un punto, pero cuando nacemos de nuevo somos unos bebés espirituales y necesitamos ser guiados. Para eso están los pastores y las personas que llevan más tiempo con nosotros. Entonces, ese árbol está siendo alimentado. Esas aguas se encuentran con alguien que va a predicar la palabra de Dios. Un pastor, un líder, como lo ha hecho mi hermano Juan, Natalí, Sandra, como lo han hecho varios aquí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a alimentar las raíces de los árboles que hay aquí para que den fruto, ¿verdad? Yo tengo una responsabilidad. Y si yo tomo y me paro y viene ese río o esa corriente del trono de Dios, pero yo le doy la vuelta y la tergiverso y me invento doctrinas o interpretaciones para sacar provecho. Y entonces empiezo a hablar del evangelio de la prosperidad o empiezo a hablar todos esos temas que se tocan hoy de autoayuda en muchas iglesias, de autosuficiencia, de autonomía. Resulta que esas aguas que venían del trono de Dios ya no están. Ahora yo estoy alimentando ¿con qué? Si la palabra de Dios es vida, toda la carreta que yo hable fuera de la palabra de Dios trae muerte. Así de sencillo. Porque lo que trae vida es la palabra de Dios. Lo que trae vida es el Espíritu de Dios. Porque nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en pecado. Y si la gente viene a la iglesia para sentirse bien, para que se aplauda el pecado de las personas, porque el hermano es pudiente, porque trajo, porque no, porque sí. Si queremos engañar, si queremos manipular, pues estamos dejando a la gente ¿cómo? En muerte. Pero la palabra de Dios es para traer vida, vuelvo y repito. Entonces, esas mentiras que se hablan desde muchos púlpitos hoy en día, a veces la gente dice, no, no me importa, yo tomo lo bueno y retengo lo bueno y desecho lo malo. Sí, se sabe un pasaje de la Biblia, pero una porción de la Biblia, pero está muy equivocado. Porque si yo voy al restaurante y me digo, sírvame el almuerzo del día, y me dicen, se nos pudrió todo. La carne, el arroz, le salió mojo, todo está podrido. Se lo dejamos más barato. Digo, muéstrelo a ver, y cojo grano por grano de arroz, tomo lo bueno, desecho lo malo, reviso la carne, tomo lo bueno, desecho. ¿Habrá algo así? ¿Usted lo haría? No, hermano, yo tampoco lo haría. Entonces, ¿dónde hay tal que cuando se está predicando la mentira y se está llevando a la muerte, al engaño, a la autosuficiencia, a la autonomía a las personas, al orgullo, a sentirse bien espiritualmente porque fueron a la iglesia, ¿dónde está lo bueno de eso? ¿Qué es lo bueno de eso? Si hay muerte, el Espíritu de Dios no está. Hay engaño, hay manipulación en muchos lugares. ¿Dónde está lo bueno de eso? No hay bueno, hermano. No hay bueno que tomar. Entonces así se está matando a los oyentes. Porque la palabra de Dios, y está escrito en el Evangelio de Juan, lo que hace el Espíritu Santo me enseña, me guía, me revela las cosas que vienen del corazón de Dios. En otras palabras, me da a mí el camino y me lo marca. ¿Para qué nací yo? Porque estoy en esta tierra, ¿verdad? Entonces, eso hace el Espíritu Santo. Pero además el Espíritu Santo me equipa y me fortalece para hacerle frente a todo obstáculo, a todo argumento que se levante en contra del propósito de Dios. Esas dos cosas hace el Espíritu Santo. Y si yo lo dejo fuera, yo puedo ir a una conferencia donde me siento muy bien en una conferencia. Oh, la carne, lo máximo.
pero no estoy alimentando mi espíritu. Entonces, ni soy guiado, ni estoy equipado, ni tengo las herramientas para hacerle frente a los ataques del enemigo. Pero me sentí bien por ir a la iglesia, o me sentí bien por cargar la Biblia en mi maletín, o me sentí bien porque estoy sirviendo, o me sentí bien porque di una ofrenda. Me sentí bien, pero no hay alimento. ¿Qué es eso? Hermano, eso es una falsa seguridad. Y muchas personas están viviendo esa falsa seguridad. Lo que le decía hace un momento, cuando la fe no es la fe en Dios y ni en el poder de Dios, sino en lo que hace la persona. No, a mí cuando me pasa eso yo digo y decreto y declaro y pam, pam, pam. Y esta conversación ayer vino porque en el culto yo dije, cuando la gente sale, rechazo, anulo y una cantidad de cosas. ¿Y por qué está diciendo eso? Dios le dio a usted una visión clara, mete usted en oración, está usted firme con el Señor para tomar usted la autoridad, porque el Señor nos ha dado autoridad, pero la autoridad no se la dio a todos, sino a los que son realmente su iglesia, a los que caminan en rectitud, en integridad, a los que creen, a los que se alimentan, sus raíces ¿con qué? Con palabra. A los que dan fruto en todo momento, que su hoja no cae. Esos son los que tienen autoridad. Entonces, el que tiene autoridad y es guiado por el Espíritu Santo, hay un momento que reprende la obra de las tinieblas. Pero la Biblia nos habla, por ejemplo, de los hijos del tal Ezeba. Y fueron a echar fuera demonios, ¿y qué les sucedió? Los demonios los golpearon. Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Cuántas personas hoy están viviendo esa situación? No, yo tengo fe. Se lo dije a estas personas ayer y hace poco también en otra conversación en Villabetel el sábado, a otra persona. Le dije, lo que tú tienes no es fe, es terquedad, orgullo y altivez. Porque la fe que dices tener es en ti mismo, en las órdenes que tú das, en lo que a ti se te ocurrió, en lo que tú quieres hacer. Volvamos al versículo 1. Dice la Biblia, en capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, dice la Biblia. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Paremos ahí un momento. La iglesia viva de la ciudad. La iglesia de moda. La iglesia donde todo el mundo va. ¿Por qué? Porque todo el mundo que está allí y quienes están dirigiendo este tema han dado la visión de que está viva, de que hay vida allí adentro, y hay mucha gente. Y lo decía el domingo en otro de los mensajes de las iglesias, hoy que vemos las iglesias, las luces y la cosa, y una cosa y la otra, tú das la visión o la apariencia de que estás viva, pero mire lo que dice el Señor, pero estás muerta, aunque haya gente. Aunque haya luces, aunque haya cánticos, aunque haya una cantidad de cosas, estás muerta. ¿Por qué? Porque mientras no haya palabra viva, hay una cantidad de gente agonizante allá adentro. Agonizante. Porque no se alimenta el espíritu. Y entonces, ¿cómo están? Dice el Salmo 1. Un árbol que está reverdecido en todo tiempo y su hoja no cae y da fruto en todo momento. Pero quien está allá en ese lugar donde hay muerte, ¿está viviendo de esa manera? No. Siguen exactamente igual, hermano. No tienen libertad. No han sido transformados por el poder de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Siguen lo mismo, los mismos pecados, los mismos pensamientos, las mismas ataduras. ¿Cómo están? Muertos. Así de sencillo. Estos mensajes a las iglesias, Jesús no se anda con rodeos, hermano. Están muertos. Si el Espíritu Santo no está, entonces no hay vida. Pero una iglesia que está viva es una iglesia que no muestra que esté viva ni por las multitudes, ni por las luces, ni nada de estas cosas, sino por la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Entonces, el río fluye, ya cada uno ve si se alimentan sus raíces o se hace al lado.
pero el río está fluyendo. La palabra de Dios está corriendo, mi hermano. Y cuando la palabra de Dios transforma a una persona, ese cambio que hay, que Pablo dice en Filipenses, y usted me ha escuchado siempre orar, en todos los servicios oraré, que no salgamos de este lugar igual a como llegamos, es porque el Señor sigue perfeccionando su obra cada día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Renueva nuestra mente primero, al cambiar el corazón. Se renueva nuestra mente, dice Pablo por allá en la carta a los Romanos, para poder comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Al cambiar nuestra mente, entonces ya no tenemos la mente terrenal, carnal, la mente del mundo, sino que nos lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios, hermano, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice su Biblia? La mente de Cristo. Esa es una iglesia viva. Tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo en medio del mundo caído. La mente de Cristo en medio de una sociedad que está atada por el pecado. ¿Cómo podemos nosotros vivir con la mente de Cristo? Alimentándonos todos los días de la palabra, obedeciendo la palabra, siendo hacedores, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces yo llego a la iglesia, el Señor empieza a trabajar en mí, renueva mi mente, y un día, cuando la palabra de Dios mora en mi corazón y llena mi vida, entonces yo puedo decir, estoy vivo. Cristo resucitó y me dio vida junto con Él. Estaba muerto en el pecado, ya no estoy muerto en el pecado. Ahora estoy vivo. Y como estoy vivo, ya no tengo la mente del mundo, ahora tengo la mente de Cristo. Ahora todo lo que pienso y lo que vivo tiene que ver, y el centro es el Señor. Su palabra, su propósito, su voluntad. Pero entonces vienen los dardos, hermano, porque estamos en un mundo caído, la tentación está alrededor. Y entonces el enemigo dice, usted no tiene la mente de Cristo, Diego. Yo le voy a mostrar que usted tiene la mente del mundo. Y le voy a mostrar las cosas que a usted le gustaban, o le voy a preparar, o le voy a proponer, y la codicia, y los deseos de la carne, y una cantidad de cosas. Eso nos pasa a todos, hermano. Nos pasa. Los dardos los lanzan, son como misiles. El enemigo lanza los dardos y llegan a mi mente. Llegó el dardo. Yo tengo la mente de Cristo, pero tengo un mal pensamiento ahorita. ¿Qué hago? También lo dice la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Leamos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Es una iglesia viva. El centro es la palabra. No hay nada más que ocupe el lugar del Señor. Se predica la palabra, se enseña la palabra, la gente recibe la palabra y ojalá el Espíritu de Dios esté obrando en usted para transformarla. Pero la iglesia es pequeña, grande, mediana. Ayer veíamos una iglesia que estaba en medio de un lugar de opulencia y la iglesia era pobre, pero el Señor dice, pero no era pobre, era rica espiritualmente. Entonces nos dejamos llevar, pero es pequeño, pero de pronto no tiene toda la tecnología que tiene, hermano, pero está viva. Y la otra que parece viva, está muerta. Pero allá hay un montón de gente, hay miles de personas, están muertos, que creen que están vivos. ¿Usted alguna vez, espero que no ahora, pero alguna vez antes de ser cristiano vio las películas de zombies, hermano? Caminan. O sea, ya no hay vida ahí. Solamente quieren comer. ¿Qué? Los cerebros, hermano. ¿En serio? Esa es una representación clara. Porque el que está muerto y piensa que está vivo, quiere venir a contagiar al que está vivo para comérselo y metérselo en la mente y decirle que es un legalista, aleluya. Que todo lo que está haciendo no lo debe hacer. Quiere convencerlo de que tuerza el camino, de que sea desleal a la palabra.
No, usted está muy exigente, usted está muy legalista, usted está muy de todo. No, señor. Eso no es así. Yo también soy cristiano. Yo voy a una iglesia grande, buena, mejor dicho, voy allá, la alabanza es espectacular, las luces, todo es divino, todo es precioso. Y usted debería estar dejando perder tiempo ahí, tan aleluya, tan legalista, tanta obediencia, ¿para qué? Eso no necesita, a Dios ya no le interesa nada, eso no es que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué quiere comérsele? La mente. Es un muerto que piensa que está vivo y va tras la mente de los otros. Entonces, esos muertos que piensan que están vivos se infiltran. Y un día se van comiendo la mente de muchos. Y entonces llega el Señor y le dice a esa iglesia: ustedes piensan que están vivos, pero en realidad están muertos. Miren a ver si se despiertan. Miren a ver si se despiertan y retienen lo poquito que todavía les queda. Porque además el Señor señala que en esa iglesia muerta, como en muchas iglesias muertas hoy, hay un remanente. Hermano, la iglesia del Señor no es una denominación. A veces, y para todos los que escuchen este mensaje, a veces la gente tiene miedo. Y si yo me salgo de la iglesia, me han dicho que si a usted lo amenazaron, a los que estén escuchando esto, si a usted lo amenazan en una iglesia que si se va le va a ir mal, hermano, salga corriendo, no lo piense ni dos veces, porque ahí eso está muerto. Hay gente que tiene miedo, gente que, pero es que tengo mis amistades, pero es que mi familia, pero es que esto y lo otro. Pastor, y no es malo cambiarse de denominación. Hermano, ¿se va a ir para una secta? ¿Se va a ir para el mundo? ¿Va a retroceder? No, me voy a congregar en otra iglesia. ¿Y usted qué cree que ve el Señor desde su trono? ¿Los nombres de las iglesias? Ay, aquí queda esta y aquí queda la otra. No, Él ve solo una iglesia. La iglesia de Cristo es una sola. Y la iglesia de Cristo la compone el que está firme, no el que empieza a transigir con el pecado. Peco en la semana, pero el domingo voy a la iglesia. No, esos no hacen parte. Pero el Señor les da tiempo para que se arrepientan. Así lo dice en una de las iglesias, de la doctrina de Jezabel. Le llamaba a que se arrepienta y no se quiere arrepentir. El Señor da tiempo para arrepentirse. Hermano, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 5, habla de los infiltrados. Ojo con los infiltrados, hermano. No se vuelva así predispuesto ni nada. Tenga paz en su corazón, pero échele ojo y tenga discernimiento con los infiltrados. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parece que están vivos, pero están muertos. Parece que son espirituales, pero realmente no lo son. Entonces mejor tenlos de lejitos, de lejitos. Volvamos a Apocalipsis. Sé vigilante. Otra versión de la Biblia dice: despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía queda algo pequeñito vivo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pareces vivo, hay éxito, hay gente, tienes todo lo mejor, tienes todas las cosas, pero a mí no me agrada lo que están haciendo. Imagínense que el Señor está diciendo eso. No he hallado tus obras delante de mí perfectas. Entonces todas las personas que dicen: bueno, yo sé que allá hay esto malo, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Todo es malo, hermano. No hay bueno. Porque al Señor no le agrada lo que están haciendo. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay estupor. Todo se convirtió, unos adormecidos y otros siguiendo el libreto, hermano. Siguiendo el libreto. Todo se vuelve paisaje. Y todo cuando se vuelve paisaje, lo decía ahorita, poniendo como ejemplo el matrimonio, pues ya estamos acostumbrados. Pues yo estoy casado y tengo mi esposa y ahí está, y ella en sus cosas y yo en las mías. Ahí no existe nada, hermano. No existe nada. Entonces, cuando la relación no se alimenta, no existe nada.
Pero entonces venimos a la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. Entonces tenemos los tiempos claros, contados, tin, 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 tin. Es la apertura de tanto tiempo, la alabanza, y 2 rápidas y 3 lentas, y viene la predicación y terminamos tal hora y listo. Entonces, eso en sí no está mal, porque es orden. Pero ya se nos convirtió en tan repetitivo que cada uno sabe su papel. Y dejamos por fuera, ¿qué? Al Señor, porque ya no oramos, ya cada uno sabe su papel. Entonces la gente ya pelea por sus lugares. Entonces en la alabanza se ponen a pelear, porque yo canto más bonito que usted. Eso es mentira. Yo hago mejor, y yo toco mejor, y yo sí hago. Y entonces se pone a pelear y defienden siempre. Todos los otros no hacen, nadie hace, solo hago yo. Esa persona está agonizando. Y empieza a suceder eso en todo. En todos los ministerios empieza a suceder, y un día todo se nos volvió mecánico. ¿Y cuál es el signo que nos daría a nosotros, o la señal que nos diría a nosotros que tenemos éxito? Pero la gente está llegando. Hermano, las sectas están llenas de gente, pero repletas. Los consultorios de brujería están llenos de gente. La cantidad de personas nunca será la señal del respaldo. Es la vida que hay en las personas. Cuando el que estaba muerto pasó a vida, el pecador abandona su pecado, pero no a pedacitos. ¿Cuánto tiempo tengo para abandonar mi pecado? ¿Cuántos años me dan de crédito? Yo tengo un préstamo en el banco a 20 años. Entonces Dios, a 20 años voy dejando de a poquitos. Hermano, ¿sabe qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Dios? Ideó un plan. Jesús existe desde el Génesis. Ideó un plan y dijo: va a haber un momento en que mi único hijo va a ir y va a tomar apariencia de hombre y se va a llevar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Y no solo de ese tiempo. En el mundo hay ¿cuánta gente? Aproximadamente 8.000 millones. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, desde que se tiene estudios y todo, ¿cuánta gente ha habido más? Dicen los estudiosos, dicen las estadísticas que más o menos lo mismo. Otros 8.000 millones de personas han existido. Ahorita hay 8.000 millones de personas vivas en el planeta. Y en toda la historia de la humanidad, más o menos otros 8.000 millones. Y las que vendrán hasta que esto se acabe. Pues quiero contarle que Jesús fue a la cruz del Calvario para llevar el pecado de esas 16.000 millones de personas. Imagínense cómo sería el peso de la maldición y del pecado, hermano. Entonces el Padre dice: yo tengo un plan. Como sé que el hombre se va a desviar, va a haber un momento en que yo le voy a enviar un Mesías, un Salvador. Lo necesitan. Y va a ser mi hijo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir por nosotros, tomar nuestro lugar, para que todo en el que él crea sea salvo. Y creerle a Jesús no es declarar, yo creo en Jesús, es vivir la palabra de Dios, es abandonar el pecado, eso es creer en el Señor. Entonces el Señor vino, nació, creció, se preparó, llegó un momento, y cuando llegó la hora, él se angustió enormemente, nos lo enseña la palabra de Dios. En los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas, dice que él estaba angustiado hasta la muerte. Estaba allí orando y su oración fue: si hay otro plan, si hay un plan B, si hay otra manera de que esto se desarrolle, porque ya empezó lo que venía hablando, lo que está preparado. Pero él dice algo, y es la mayor muestra de adoración: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice el Padre. A los suyos les dice: no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y eso hizo Jesús. Lo entregó todo. A él nadie le quitó la vida. Él la entregó. Él se dio por nosotros. Yo le dejo una pregunta, hermano. ¿Qué le está dando usted?
Porque cuando usted tiene el pensamiento de yo tomo lo bueno y desecho lo malo y un poquito aquí, y un poquito del mundo y un poquito de lo espiritual y tal, usted le está dando un porcentaje. ¿Qué porcentaje le está dando? Piensa en el porcentaje. La Biblia dice que el Señor demanda de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y si yo amo de esa manera, con mis acciones, con mi fuerza, con mi trabajo, con mis pensamientos, con absolutamente todo, quiere decir que Él es el centro. Entonces, cualquier cosa menos que todo es nada. El 90% es nada. El 50% es nada. El 70% es nada. Él no se conforma con el 95%, con el 98%, el 99.5%, el 99.9%. No. Menos que todo es nada. Hermano, menos que todo es muerto. Yo lo di todo, Diego, por ti. Tú quedas por mí. Una vez un pastor predicaba una historia de dos reyes, una historia real. Se la resumo en 10 segundos. Los reyes se enfrentan y cuando se enfrentan, uno de los dos tiene que vencer, prevalecer. El que gana toma al rey, lo que se acostumbra él lo mata, toma toda su nación, toda la cosa, y le dice al rey vencido: ¿tú qué harías de aquí en adelante y por el resto de tu vida si yo te perdono la vida? Y el rey que perdió se arrodilla y le dice: servirte a ti. Y este le dice: listo, conviértete en mi siervo, y le perdonó la vida. Más o menos eso es lo que debemos hacer nosotros. No porque nos obliguen. Si usted no lo siente, tranquilo, hermano, porque es el Espíritu Santo el que lo guía. Pero cuando yo tengo la convicción que yo no me merecía nada y que mi pecado era demasiado grande y no tenía con qué pagarlo, y que no fue ese el propósito para el cual yo fui creado, y viene Jesús y me dice: tranquilo, Diego, que lo que venía sobre ti ha sido sobre mí. Yo tomé tu lugar. Eso quiere decir, el pago de tu pecado ha sido sobre mí. Las consecuencias, todo. ¿Y por qué lo hiciste? Por amor. ¿Y qué vas a hacer de aquí en adelante? Me voy a volver juicioso y voy a ir a la iglesia. Hermano, yo siempre le digo a los hermanos de evangelismo allá en el centro: no le prediquen a la gente pensando en que se vuelva juiciosa, sino que entiendan que tienen la oportunidad, que pasan de muerte a vida plena y abundante. Porque no estamos para entretener a la gente, eso lo hace Satanás. Pero la iglesia no está para entretener, ni para aplaudirle a las personas el pecado, ni decirle: no, tranquilo, tú estás bien, espera, ¿en qué cuota vas? Pues yo le dije al Señor que dejaba el pecado en 20 años y apenas llevo 5. Arrepiéntase ahora. Afírmese, tome un compromiso claro con el Señor. Vuelvo y le repito, Él lo dio todo. ¿Qué está dando usted? El versículo 3 dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Son 3 pasos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es? La palabra. Vuelve a la palabra. Mire, a mí me gusta mucho leer y yo recomiendo muchos libros, pero nunca ningún libro reemplazará la palabra de Dios. Gloria a Dios por todos los libros y todo lo que Dios utiliza a los siervos que los escriben. Pero yo no puedo decirle: ¿sabe qué? No lea la Biblia, léase el libro de fulanito de tal. No, léase la Biblia, puede leerse el libro, pero nunca deje la Biblia. Todos los días que usted vaya a leer el libro dice lo mismo, pero la Biblia no, porque cada día el Señor le habla de una manera. Él está ahí presente. Vuelve, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, a la palabra.
Segundo paso, guárdalo. En otras palabras, ponlo por obra. ¿Qué dice Santiago? No podemos ser nosotros solamente oidores, sino que nos debemos volver, ¿qué? Hacedores. Y tercer paso, hermano, como siempre, todo el tiempo el Señor nos va a decir lo mismo. Y lo siguiente, arrepiéntete. Si tú te acuerdas de la palabra, retienes la palabra, la recuerdas, la avivas en ti y la pones por obra, pues la vas a obedecer. Y para obedecer la palabra de Dios, tienes que dejar el pecado. Las tres cosas van juntas. Ya me acordé de la palabra, pero no me interesa ni poquito ponerla por obra. Bueno, quiere decir que no te arrepientes. Si no velas, es decir, si no das esos tres pasos, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, el remanente, hermano, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Sardis se movía el tema del comercio de las telas. Y en este tiempo, las vestiduras blancas que representan pureza, que nosotros la podemos tomar como pureza, ¿usted ha escuchado la frase de punta en blanco? Era lo más elegante en ese momento. Y la gente se vestía de blanco cuando había una ocasión especial. Entonces, ese pequeño remanente que se ha rendido frente a esto, no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, la plenitud de la presencia de Dios. Cuando yo camino con esas vestiduras blancas en obediencia, le doy la espalda al pecado, entiendo que no se trata solamente de aparentar la vida cristiana, sino de vivirla, de deleitarme en la palabra de Dios, de fortalecerme en ella. Tengo un compromiso total. Y cuando tengo ese compromiso total, mira lo que dice: confesaré su nombre delante del Padre. Es decir, que esa presencia de Dios, y no está hablando, y al otro lado, cuando ya se muera y va a venir a habitar aquí, porque eso lo damos por seguro y por sentado, cuando vivimos en integridad. Lo que está diciendo es: mientras estés allí, mi Padre y yo estaremos contigo y te conoceremos. Recuerda lo que el mismo Señor dice de algunos que: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y tal, hicimos esto, lo otro. ¿Quién echaba fuera demonios y oraba por los enfermos? La iglesia. Pero cuando el Señor dice muchos milagros, muchas señales, mucho milagrero, mucha cosa, y no los conozco, hacedores de maldad. Ojo, porque la Biblia dice que esas señales y esos milagros que hay muchas veces van a terminar siendo el anzuelo de engaño, aún, dice la Biblia, para los escogidos del Señor. Puede haber milagros, puede haber señales, puede haber luces, puede haber todo. Pero si yo conozco la palabra, sé dónde hay palabra y dónde no hay palabra. Y puede haber de todo, hermano. ¡Wow! Si conocen la iglesia de moda ahorita, la que abre, uy, no, eso es tremendo, y toca ir allá, toca conocerla, toca tomarse la foto, porque no vamos a dejar de ir. Y cuando no hay palabra, ¿cómo están? Muertos. Esta iglesia tiene apariencia y hasta nombre de que vive, pero está muerta. Está muerta. ¿Y el llamado a qué es? Nunca se olvide de eso. Acuérdate de la palabra, ponla por obra, arrepiéntete del pecado y vive la palabra. Y el Señor estará contigo, ¿cuándo? Siempre, todos los días hasta el fin del mundo. No te desamparará. Y usted tiene la convicción, hermano.
Los problemas aparecen de tanto en tanto. No los programamos, no pensamos, el 20 de septiembre me va a venir un problema. No, aparecen de la nada, un dictamen médico, una situación económica, un afán, cualquier cosa. Pero si usted está firme con el Señor y con esas vestiduras blancas, usted está tranquilo. Les puse un ejemplo el domingo en la iglesia y me sucedió hoy cuando venía por la calle 134. Había un retén de la policía y estaba tanto el tránsito como la policía normal, ¿cómo se llama? Los de la ciudad, y el tránsito y los normalitos. Y entonces los documentos del carro, el pase, la cosa y la cédula para los otros. Hermano, yo venía pasando, inmediatamente, por allá lejos vi que me hicieron la seña, pues yo fui yo no tengo nada que temer, los papeles están al día, todo está al día y yo no le debo nada a la justicia. Pues paré tranquilo, bajé el vidrio, buenas tardes, me bajo, me quedo aquí, no, los papeles, listo, ¿cuánto se demoró, hermano? Menos de 3 minutos, 4 minutos. Y seguí mi camino como si nada. Que no tenga los documentos o el pase o esté huyendo de la justicia, ve algo así, empieza el miedo, no sabe cómo devolverse, ahí es donde empieza a pelear y se levanta y mire, me están haciendo y me están maltratando y etcétera. Pero no hay necesidad de nada de eso. Y así funciona la vida espiritual. El enemigo se levanta, hace, trata, me quiere oprimir, quiere robarme la paz, el gozo, quiere llenarme de temor, quiere llenarme de un montón de cosas. Pero como estoy velando y estoy con el Señor, tomo precauciones, el Señor me muestra y el Señor me muestra cómo viene el peligro y me dice por dónde irme, cuándo enfrentarlo, y cuando yo enfrento el peligro, Él es el que obra. ¿Qué tipo de vida quiere usted? ¿La de los vivos o la de los muertos? Porque mucha gente hoy, mucha más, hay más muertos que vivos hoy en día, hermano. Y congregaciones, hay muchas más iglesias muertas que vivas. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por hablarnos de una manera directa en cada uno de estos mensajes. Porque no es solamente a estas iglesias en esta época, Señor, sino a la representación de cada uno de los problemas que tenía esta iglesia para todas las épocas, todas, absolutamente todas. Hoy debemos reconocer, Señor, que hay apariencia de piedad y apariencia de muchos que están vivos y se han contentado y han entrado en una falsa seguridad, porque cargan una Biblia, porque conocen unos versículos, porque quizás sirven, porque hacen todas las cosas de manera mecánica. Pero se olvidaron de lo más importante, de la presencia del Espíritu Santo para transformar las vidas. Hablamos mucho de milagros, hablamos mucho de impactos y de cosas sobrenaturales, espectaculares, porque son eso, espectáculo. Pero nos olvidamos que lo primero que el Señor quiere cambiar en nuestros corazones y nuestra vida, darnos vida junto con Él, que pasemos de muerte a vida, que seamos restaurados y transformados. Y los problemas los enfrentamos con el Señor, porque aprendemos a depender de Él, porque reconocemos que Él es quien gobierna nuestras vidas y lo hace a través de su palabra y de su Espíritu. Por eso el llamado siempre será a uno, el mismo: arrepiéntete. ¿Pero de qué me arrepiento, Señor? Tú y yo sabemos muy bien de qué tenemos que arrepentirnos. Tú y yo lo sabemos muy bien. Conocemos nuestras debilidades, errores. Conocemos lo que le hemos dado cabida en nuestra vida. Conocemos las mentiras que nosotros mismos nos decimos tratando de parecer mejores cristianos. Pero no nos comprometemos genuinamente. Acuérdate siempre de eso. Menos que todo es nada. Él pide todo de ti. Tu mente y tu corazón, tu trabajo, tus actos, todo lo que tú vives. Y nos da tiempo de arrepentirnos. Y nos da la oportunidad. Y muchas veces los problemas, las circunstancias difíciles se convierten en esa bendición porque volvemos el corazón a Él para corregir. Señor, dime qué tengo que corregir. Y una vez más nos lo dice. Y quizás en esta hora Él está hablando al corazón de muchos. Tú sabes qué cosas no me agradan que tú haces.
Arrepiéntete. No sigas pensando que estás vivo. Cuando sigues arrastrándote en medio del dolor y de la tristeza y de una cantidad de cosas que trae el enemigo. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es una vida plena, llena, de seguridad completa en todo lo que haces, porque sabes que Dios está contigo, no porque tú lo dijiste, sino porque vives en la palabra. Y Él es fiel. Y a todos los que viven en la palabra, y a todos los que permanecen en la verdad, Él los guía, los defiende, los guarda, siempre les da la victoria. Siempre, siempre da la victoria. Y la iglesia está llamada a un compromiso genuino, a un compromiso real. No simplemente a conformarnos. Le di una parte de mi corazón, o le doy una parte de mi vida, pero hay otra que no. Y seguimos dejando áreas en nuestra vida en tinieblas. Las áreas no redimidas se llaman esas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos a todos los que estamos en este lugar y todos los que están recibiendo esta palabra, Señor, donde se encuentren, a un genuino arrepentimiento, a recordar tu palabra, tus principios, lo que tú has hablado, a ponerlo en práctica, a darle la espalda al pecado y a ponernos firmes, comprometidos contigo, a no vivir una doble vida. Porque no queremos un mensaje como este para nosotros. Oye, tú eres de esos muertos que crees que estás vivo. Todavía queda algo por allá. Todavía hay algo. Despierta, despierta, es lo que está diciendo el Señor. Despierta. Despierta, sacúdete. Porque todavía hay tiempo, todavía estás vivo, todavía hay esperanza. Así que despierta y vuelve con todo tu corazón al Señor y encontrarás en Él esa vida plena y abundante. Ese remanente del que Él habla allí era el remanente de los que seguían a Cristo y no al mundo. La decisión está en ti. El Señor te ha hablado y la decisión está en ti. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Mi oración es que en esta noche y en cada uno de estos días que se han predicado estos mensajes, mucha parte de la iglesia restaure esa relación con el Señor genuina para vivir en victoria, para vivir dentro del propósito del Señor y para ver la gloria de Dios en todo cuanto hacemos y emprendemos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.